siempre. ¿Cuánto podemos decir amén? Hoy continuamos nuestro estudio. Dios lo bendiga. Juan 15, ustedes conocen Juan 15, es un pasaje muy famoso en donde el Señor Jesucristo nos dice que Él es la vid y nosotros las ramas, y que el que permanece en Él dará buen fruto. Y luego dice: separados de mí no pueden ustedes hacer nada. La permanencia en Cristo es la clave de la vida, hermanos. No hay nada más importante que permanecer en el Señor Jesús. Todo lo demás es secundario. Recuerden, al permanecer en Cristo nuestra vida da fruto para la gloria de Dios, y separados de Él no podemos hacer nada que tenga valor eterno. Es importante entender eso. Mi deseo para ustedes y para mí es que en este 2022 nosotros permanezcamos en el Señor Jesucristo y podamos serle instrumentos útiles en sus manos. Entonces, básicamente, ¿qué les quiero decir esta mañana? Bueno, entramos con un nuevo año interesante, con inquietudes similares a las del año anterior. Yo recuerdo que el año pasado tuve la oportunidad de predicar el primer servicio del 2021 y teníamos una incertidumbre muy parecida a la que tenemos hoy. Recibimos este 2022 con una nueva mutación de este virus que ha mostrado ser mucho más contagiosa, pero menos nociva. Y la verdad es que hace un par de meses parecía que todo estaba como muy controlado, y resulta que ahora 2 meses después pues no está la cosa tan controlada. Al final del día, hermanos, nosotros estamos en las manos del Señor. Siempre estamos en las manos del Señor, y si bien es cierto, el mensaje del año anterior enfatizaba la soberanía de Dios sobre nuestras vidas y enfatizaba la soberanía de Dios sobre todo acontecimiento, todo lo que ocurre a nuestro alrededor, y eso incluye este virus. Eso no ha cambiado del año pasado. El Señor sigue siendo estando completamente en control de esta situación, y sí creo que nosotros debemos hacer nuestro mejor esfuerzo para protegernos a nosotros, a los demás, tomando las medidas que debemos tomar, actuar responsablemente, pero nunca por ningún motivo permitirnos vivir en temor. O sea que, hermanos, esto termina el día que el Señor lo disponga, no antes, y nosotros vamos a seguir confiando en Él, sirviéndole y creciendo en semejanza suya. O sea que hoy les quiero hablar de otro virus. De hecho, empecé hablándoles del virus porque quería conectar con la idea de otro virus que es todavía más peligroso, mucho peor, y es el virus de las falsas enseñanzas. El virus de las falsas doctrinas, que tiene como objetivo alejar a las personas de la verdad salvadora del Señor Jesús, y es un virus mucho más grave que cualquier otro virus que pueda atacar el cuerpo. Y ese engaño de las falsas enseñanzas y de toda falsa doctrina, escuche, produce un daño irreparable si no son reemplazadas por la verdad. El virus de las falsas enseñanzas tiene el potencial para producir la muerte eterna del alma, y la única vacuna efectiva contra tan letal virus es la verdad presentada en las Escrituras, la verdad de la palabra de Dios, el mensaje concerniente al Señor Jesucristo. Hoy nosotros iniciamos nuestro estudio en la carta del apóstol Pablo a los Colosenses, y hoy vamos a hacer una introducción a lo que es la carta. Vamos a hablar de un virus, el virus que Pablo busca prevenir a través de su carta a la iglesia en Colosas, carta que el apóstol escribió desde prisión hacia el año 60 al 62. Entonces, hoy vamos a sentar un fundamento para que a partir de la próxima semana, ahí sí iniciaremos verso por verso. Hoy vamos a dar alguna información que les va a servir a ustedes y me va a servir a mí para comprender mejor la carta a los colosenses. Con respecto al lugar de escritura de esta carta, algunos piensan que fue Éfeso, otros piensan que fue Cesarea, otros dicen que fue en Roma. Roma parece ser la alternativa más viable. Lucas no habla en el libro de los Hechos de ningún encarcelamiento del apóstol Pablo en la ciudad de Éfeso. Y con respecto a Cesarea, vemos que Pablo pide en oración en Colosenses 4, pide que la gente ore por él, y dice que le permita que el Señor le permita anunciar el evangelio como es debido.
esa oración nos hace pensar que de pronto Roma es una opción más viable porque en Cesarea Pablo estaba muy restringido. En Roma, de hecho, él estaba por un tiempo, por un periodo de 2 años, estuvo encarcelado en una casa de alquiler. O sea que tenía personas que él recibía, visitantes, y esta posibilidad le permitía compartir el evangelio. Entonces, conclusión, lo más seguro es que Pablo escribió la carta de Colosenses desde Roma en el año 60 al 62. Vamos a hablar un poquito ahora de la ciudad de Colosas. Vamos a mostrarles un mapa para que ustedes vean dónde estaba ubicada. Era una ciudad pequeña, ubicada en la provincia romana de Asia, en la parte suroeste de lo que hoy en nuestro día es Turquía. En época de Pablo, Colosas había dejado de ser tan importante. Había sido una ciudad muy importante anteriormente porque estaba ubicada entre las rutas de comercio más importantes, pero en época de Pablo esas rutas habían sido redirigidas y Colosas había perdido mucha importancia. Era una pequeña ciudad secundaria, no era una ciudad principal. Y de hecho, las ciudades importantes que habían tomado relevancia eran ahora las ciudades de Laodicea y Hierápolis. Y de hecho, Pablo escribe esta carta a los colosenses y también escribe una carta a los laodicenses, que no está en la Biblia, pero que Pablo pide que sea leída, la carta de la Odisea a los colosenses y la de los colosenses a las laodicenses. O sea que es una carta, de hecho 2 cartas que él escribió a estas iglesias cercanas. Población de Colosas, una mezcla de judíos y gentiles. Esto es muy importante entenderlo. Había ambos grupos. Muy seguramente la iglesia estaba compuesta por judíos y estaba compuesta por gentiles. La iglesia no había sido fundada por Pablo, había sido fundada por Epafras, uno de sus compañeros de ministerio. Y básicamente esta información nos da por lo menos un abrebocas, una idea, una información que nos va a permitir comprender un poquito a quién Pablo le estaba escribiendo. Como les dije anteriormente, esta carta es una vacuna. Sí, estamos muy familiarizados con las vacunas en esta época. Entonces, esta carta vamos a entenderla como una vacuna que el apóstol Pablo utiliza para evitar el virus de las falsas doctrinas, de las falsas enseñanzas en la iglesia de Colosas. Esta iglesia estaba enfrentando una herejía, una doctrina falsa que tenía componentes del judaísmo y componentes del paganos, con influencia de los griegos. ¿Sí? Toda indica que esas falsas enseñanzas era una combinación de ambas cosas, judaísmo por un lado y paganismo por el otro. Hay algunos estudiosos que dicen no, la herejía en Colosas es exclusivamente judaica y básicamente piensan que los judíos en esta ciudad habían introducido algunos elementos del misticismo dentro de su religión y que de ahí provenía la herejía de Colosas. Como quiera que sea, hermanos, de donde provenga, lo cierto es que había falsos maestros en Colosas y Pablo escribe esta carta para refutar esas malas doctrinas y esas falsas enseñanzas. Eso es lo primero que quiero que nos quede muy claro. La razón de ser, o una de las razones principales de Pablo para escribir esta carta es refutar estas falsas doctrinas, y hoy vamos a emplear nuestro tiempo considerando un poco estas herejías. Quiero que comprendamos en qué consistían estas falsas doctrinas que el apóstol quiere pelear y quiere refutar a través de su carta. Entonces vamos a entrar en materia considerando 4 aspectos de estas herejías, de estas doctrinas falsas que amenazaban con infiltrar a la iglesia en Colosas. El primer punto, y eso está en sus bosquejos, estas herejías eran consideradas como filosofías. Leemos en el verso 8 del capítulo 2 que Pablo advierte a los creyentes diciéndoles: mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas basadas en las tradiciones de los hombres, conforme a los elementos del mundo y no según Cristo. Colosenses 2:8. Nosotros vamos a hacer el análisis de esto después, cuando lleguemos al verso, pero por lo menos les puedo decir que filosofía
y esto lo habíamos hablado antes, en el idioma original significa amor a la sabiduría o amor al conocimiento. Estas herejías, hermanos, estaban disfrazadas de sabiduría humana y contenían, en palabras de Pablo, huecas sutilezas, lo cual indica que eran atractivas al intelecto, eran interesantes, probablemente eran muy elaboradas. Pero por más elevadas e interesantes que parecieran, eran huecas porque no tenían la esencia divina, no tenían la sabiduría de Dios. Estaban desprovistas de todo tipo de poder de parte del Señor. Estaban basadas, en palabras de Pablo, en las tradiciones de los hombres, conforme a los elementos, escuche, del mundo y no según Cristo. Es interesante entonces que estas herejías no desbancaban a Cristo por completo. O sea, Cristo tenía un lugar en estas herejías, pero era un lugar secundario, no era un lugar de preeminencia. Ellos relegaban a Cristo a un lugar secundario y Pablo escribe para refutar esta idea. Y esa es una de las razones, como les dije la semana pasada, por las cuales quise iniciar con esta carta. Porque esta carta eleva el nombre de Cristo. Esta carta exalta el nombre de Cristo, exalta la suficiencia de Cristo. Pero lo que estaba pasando en Colosas era justamente lo contrario. Estos individuos querían bajar el nombre del Señor Jesús y ponerlo secundario detrás de todas estas filosofías y de todas estas ideas humanas. Y aquí podemos hacer un paralelo. La semana pasada hablamos. En nuestro día, 2000 años después, esto mismo está pasando. Está pasando en nuestro día que Jesucristo se ha vuelto un elemento secundario en la iglesia. Es cierto que pueden existir diferencias de forma entre lo que pasaba en Colosas hace 2000 años y hoy, pero la implicación es esta, en ambos casos. Hoy y hace 2000 años, esta es la implicación, escuche. Jesucristo no es suficiente. Esa es la implicación. Jesús no es suficiente, no es suficiente. Se necesita a Cristo más buenas obras, Cristo más rituales, Cristo más sacrificios, Cristo más doctrinas novedosas y relevantes, Cristo más estrategias de mercadeo, muy famosas en las iglesias, Cristo más ambientes acogedores que hagan parecer a la iglesia más un concierto o una discoteca. La herejía de Colosas, así como los inventos y estrategias humanas en nuestro día, desplazan a Cristo a un segundo plano, lo ponen en un segundo lugar. Cuando el único lugar que le corresponde es ¿cuál? El primero, ¿de acuerdo? El lugar de preeminencia, porque ¿quién es la cabeza de la iglesia? Cristo, no nosotros. Las filosofías y huecas sutilezas que Pablo menciona tienen apariencia de sabiduría, parecen sabias, pero en realidad son una necedad, hermanos, son una necedad muy peligrosa. ¿Por qué? Porque solamente quien tiene la palabra, el poder para salvar, la palabra de Dios, ¿de acuerdo? Es una necedad peligrosa enseñar cualquier otra doctrina, por bonita que parezca, por interesante que parezca, por entretenida que parezca, es muy peligroso, porque ninguna de esas enseñanzas tienen el poder para salvar a las personas, y ese peligro es el mismo peligro de hace 2000 años, el que estamos corriendo en nuestro día. O sea que estas sutilezas de las que Pablo habla son estrategias que pueden llegar a ser sutiles. ¿Por qué sutiles? Escuchen, porque utilizan, y esto también lo hemos hablado en otras ocasiones, elementos de la verdad. Eso es lo que hace que sean muy complicadas. Utilizan elementos de la verdad como punto de partida. Mezclan la verdad con ideas humanas. Y es lo mismo que hacían los maestros en Colosas, los falsos maestros. Ellos no sacaban a Cristo de la ecuación, lo dejaban ahí, pero añadían otras cosas. Añadían a Cristo. Y hoy, hermanos, es lo mismo que pasa. Se enseñan en el nombre de Cristo herejías que son difíciles para muchos de identificar porque vienen con el sello del nombre de Jesús. ¿De acuerdo? O sea, es importante entender esto. No es que las herejías estas hablan de cosas que son absolutamente obvias para nosotros. No, tienen el sello, tienen un sello. Hablan y presentan a Cristo. Y hablan y presentan la palabra de Dios. Entonces, claro, ¿qué es lo que pasa? Pues que las personas que no conocen la palabra del Señor cae redondita, como dicen por ahí. ¿Cuál es el antídoto?
¿Cuál es el único antídoto efectivo para que nosotros como seres humanos podamos realmente batallar y enfrentar estas falsas doctrinas? Y la respuesta es conocer el verdadero mensaje, hermanos. O sea, si nosotros conocemos el verdadero mensaje, nosotros adquirimos la capacidad para discernir lo que viene de Dios y lo que no. ¿De acuerdo? Lo que viene de Dios y lo que no. Alguna vez puse este ejemplo. Una vez yo estaba en Facebook porque me hablaron de un pastor, no voy a dar nombres, ustedes saben que yo nunca doy nombres, no me gusta, pero me dijeron que había el papá de un niñito del colegio, que pastor, y que yo quise verlo. Y abrí uno de estos videos y el señor empezó súper bien, muy bien, y yo escuchaba y el comienzo del mensaje perfecto y muy bíblico y muy centrado, y yo decía, pero esto está bien. Y de repente, hermanos, ¡pum!, hizo así, ¡pam!, y empezó a decir cosas que nada que ver con la palabra del Señor. Entonces, o sea, a mí me sorprendió, porque yo estaba escuchando esto y me estaba convenciendo, o sea, me estaba convenciendo porque estaba hablando la palabra del Señor, pero de repente se fue por otro lado. Hay que tener cuidado, hermanos, hay que tener mucho cuidado. El verdadero mensaje lo entendemos y lo vemos aquí en este libro. Cualquier cosa que se aparte de allí no es el verdadero mensaje. Vamos a hablar de el segundo punto, el número 2. Esta herejía era legalista, enfatizaba la circuncisión, enfatizaba las leyes con respecto a las dietas, la observancia de los días santos del judaísmo. O sea que ciertamente sí había una fuerte influencia del judaísmo en estas doctrinas, en estas falsas enseñanzas. ¿Y qué buscaban? Buscaban poner en tela de juicio la suficiencia de Cristo. Esto lo tengo que repetir porque esto es clave que lo entendamos hoy para todo lo que sigue. Buscaban poner en tela de juicio la suficiencia de Cristo. Cristo no es suficiente, es lo que querían enseñar. No era suficiente con creer en Jesús, era necesario que los hombres se circuncidaran, que los creyentes se abstuvieran de ciertos alimentos, así como también se aseguraran de celebrar los días especiales como el sábado, como los festivales judíos de la Pascua y la fiesta de los tabernáculos. ¿Cómo le responde Pablo? Les dice, no, que nadie los critique en asuntos de comida o de bebida o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o sábados. El apóstol advierte a los colosenses que no cambien la libertad que tienen en Cristo por el legalismo judío, que no tiene ningún poder para salvar, ni para contener el pecado del ser humano. Y aquí vamos a recordar que no importa los ritos que hagamos, no importa los sacrificios que hagamos, escuche, nosotros no podemos hacer nada para, entre comillas, porque yo he escuchado esta frase, ganarnos la salvación. Hay gente que habla de ganarse la salvación. Hermanos, nosotros no podemos hacer nada para ganarnos la salvación. Nada es absolutamente nada. De hecho, la semana pasada, si ustedes lo recuerdan, hablamos de una analogía muy fuerte que el profeta Isaías presenta con respecto a nuestras buenas obras. ¿Qué dice? Las obras buenas nuestras son como trapos de inmundicia delante de los ojos de Dios. O sea, ahí nos da un ejemplo bastante claro. Pablo le recuerda a los colosenses que abstenerse de estos alimentos, escuche, puede dar cierta idea de reputación, ¿cierto? Reputación de sabiduría, ¿sí? Hacer este tipo de sacrificios puede hacer que la gente diga, wow, esta persona es tan espiritual, pero mire lo que dice después. Estas cosas no tienen absolutamente valor alguno contra los apetitos de la carne. Nada. Escuche lo que le voy a decir. De nada sirve abstenerse de un sinnúmero de cosas si al final la naturaleza de pecado continúa consumiendo la vida del hombre. Esto lo hemos dicho, en secreto se revela la vida de cada quien. ¿De acuerdo? Nosotros la cara que damos afuera, o sea, una persona puede mostrar facetas de gran sacrificio, de mucha piedad. Una causa es esa cara pública, la reputación, la imagen que otras personas puedan tener de alguien. Pero algo distinto es
¿quién es esa persona en secreto? ¿De acuerdo? ¿Quién es esa persona cuando nadie está mirando? ¿Quién es esa persona cuando nadie la ve? ¿Cuáles son las motivaciones de su corazón? ¿Cuáles son la naturaleza de sus pensamientos y sus deseos? ¿Quiénes son unos ejemplos perfectos de esto? Los fariseos. Los fariseos son el ejemplo perfecto porque ellos daban una imagen externa de justicia y de piedad, pero por dentro, en palabras de Jesús, escuche al Señor Jesús, dice, eran sepulcros llenos de toda inmundicia. O sea que estos hombres trataban y hacían y daban, entre comillas, una buena imagen, ¿cierto? Una buena imagen a los demás, pero por dentro estaban podridos. Y el Señor Jesús habla duramente contra ellos. Entonces, privarse de cosas puede parecer muy espiritual, pero al final del día, sin Cristo, estos sacrificios no tienen mayor significado. Si hemos de privarnos de algo, hermanos, que sea haciendo una ofrenda al Señor, ¿sí? No buscando nosotros aceptación de parte de Dios en nuestras propias fuerzas. Y Pablo habla un poquito de esto en 1 Corintios 7:5. Escuche lo que dice con respecto a privarse en el contexto del matrimonio. Mire lo que dice, no se priven el uno del otro, excepto de común acuerdo y por cierto tiempo para, escuche, dedicarse a la oración. Luego dice, vuelvan después a juntarse a fin de que Satanás no los tiente por causa de falta de dominio propio. En otras palabras, cuando vamos a privarnos de algo, que sea para agradar al Señor. ¿Recuerdan cuando el Señor Jesús criticaba a aquellos que hacían ayunos y ponían sus caras así para que vieran que estoy ayunando y así para que vean lo sufrido que soy? Jesús dice, no haga eso. Si usted va a ayunar, de hecho, póngase su mejor ropa, que usted se vea de la mejor forma para que nadie ni siquiera se pueda imaginar que usted está ayunando. Esa es la actitud. Si vamos nosotros a ofrecer algo que sea en el secreto de nuestro corazón y para agradar al Señor. Entramos al tercer punto. Otro aspecto de esta herejía involucraba muy importante el misticismo. Mire el verso 18, capítulo 2. Mire lo que dice. Estos falsos maestros adoraban ángeles. Pablo dice que nadie os prive de vuestro premio, haciendo alarde de humildad y de dar culto a los ángeles. Dar culto a los ángeles. Hermanos, yo espero que nosotros sepamos que Cristo no comparte su gloria con nadie. ¿De acuerdo? Cristo no comparte su gloria con nadie. Con nadie es con nadie. Hablemos un poquito de los ángeles. ¿Qué dice la palabra con respecto a los ángeles? Bueno, sabemos que estos falsos maestros veían a los ángeles como mediadores para la salvación. Noten la conexión. Jesús no es suficiente. Se necesitan ángeles para mediar en nuestra salvación. Necesitamos ángeles que nos ayuden a mediar en nuestra salvación. ¿Qué dice la palabra con respecto a mediadores? Mire lo que dice 1 Timoteo 2:5. Hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Punto. No hay más mediadores. Hablemos de los ángeles. Apocalipsis 19. No sé si usted recuerda. El apóstol Juan recibe revelación. ¿De acuerdo? Recibe la revelación de todas las cosas que van a pasar. El apóstol Juan ve el futuro. No tiene palabras ni siquiera para poder expresar lo que ve. Y de repente en un momento se le aparece el ángel del Señor. Y lo primero que hace el apóstol es se arrodilla. ¿Qué le dice el ángel? Párate de ahí. Párate de ahí. No se te ocurra hacer esto. No se te ocurra hacer esto. No lo hagas, dice. Yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que mantienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios. ¿De acuerdo? ¿Qué es el misticismo? Escuche, esto es interesante. Involucra la búsqueda de una experiencia religiosa profunda. No sé si ustedes han conocido personas que hablan en esos términos. Ellos
buscan experiencias aparte del intelecto, aparte de los 5 sentidos. O sea, a ellos no les interesa las cosas que se ven, las cosas que se oyen. A ellos no les interesa las cosas que usted puede leer. Esto no importa, esto es secundario. Lo que importa son las intuiciones, las visiones. Todas estas cosas oscuras, secretas. ¿Sí? Estas cosas secretas que de repente yo tengo y ustedes no tienen. Esto es lo que utilizan. Yo tengo esta capacidad para tener esta conexión a otro nivel que ustedes no. Que ustedes no. Ese es el misticismo. Y estos falsos maestros en Colosas hacían alarde de ese tipo de experiencia y se creían superiores a las enseñanzas de los apóstoles. ¿Sí? Buscaban que por sus propias experiencias místicas, basadas en estas sensaciones que les digo, intuiciones y visiones, escuche, que esas experiencias tuvieran más credibilidad que la palabra de Dios. Hay que tener un cuidado tremendo con esto, hermanos. Que las experiencias tengan más credibilidad que lo que la Biblia dice. Y eso está, pero estamos llenos en nuestro día de esto. Ahorita les voy a hablar de un ejemplo. Pero quiero ir al mismo pasaje, Colosenses 2:18, en la Nueva Biblia de las Américas. Mire cómo lo dice. Dice, nadie los, ¿qué palabra dice? Defraude. Nadie los defraude de su premio. Escuche, deleitándose en la humillación de sí mismo y en la adoración de ángeles. Y luego dice, basándose en las visiones que ha visto. Y luego, envanecido sin causa por su mente carnal. O sea, este es un lenguaje fuerte. Tiene sustancia, ¿de acuerdo? Pablo les dice, no. Ustedes no se dejen engañar. Estas filosofías lo que buscan es defraudarlos a ustedes, engañarlos a ustedes. Por más atractivo, por más interesante, por más útil que puedan parecer o útiles que puedan parecer estas herejías, no dejan de ser, escuche esto, un mecanismo de engaño. Y aquí no lo tengo ahí, pero lo voy a decir. Todas las herejías, llámele como usted la quiera llamar, póngale el nombre que le quiera llamar. Toda herejía es satánica. ¿Por qué? Porque busca engañar y busca que usted y yo, nosotros los seres humanos, nos alejemos de la verdad. Por eso es que en nuestro día, infortunadamente, tristemente, muchas de las iglesias más grandes en este país y en el mundo no predican la palabra de Dios. La pregunta que yo les hago a ustedes hoy es esta. Listo, muy bonito tener 50,000 personas en un estadio, ok. ¿Para dónde van esas personas? ¿Para dónde van? ¿Para dónde van las personas que no reciben el perdón de sus pecados a través de la fe en Jesucristo? Recuerden lo que vimos la semana pasada. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Si Cristo no se predica, entonces ¿qué va a pasar con esas 40 o 50,000 personas? No sé si ustedes han oído hablar del movimiento carismático, muy famoso y muy en boga. De hecho, entiendo, si mal no estoy, hasta no hace mucho había más de 500 millones de adherentes en el mundo, no hace mucho tiempo. Un distintivo del grupo, del movimiento carismático es eso, las revelaciones, las visiones, ¿sí? Las revelaciones y las visiones, esta supuesta conocimiento especial y profundo y diferente a otro nivel que ellos tienen y la mayoría de las personas no tenemos. Hay un hombre, alguna vez se los compartí aquí, que dice que todas las mañanas él se despierta en la mañana y lo primero que hace es se para y se afeita con Jesús. Y lo dice en serio. Y habla con Jesús mientras se afeita. ¿Ok? Luego, tenemos que entender algo. Estas manifestaciones místicas tienen un común denominador. Y esto es lo muy grave y muy peligroso. Darle a la experiencia mística un mayor crédito, mayor credibilidad que la palabra de Dios. Eso es lo que estaba pasando en Colosas. Recuerde, todo esto está conectado a lo que estaba pasando en Colosas. Las experiencias subjetivas, ¿de acuerdo?
Cuando las experiencias subjetivas adquieren preeminencia sobre la verdad objetiva plasmada en las Escrituras, tenemos un problema. Vamos a poner un ejemplo. Si yo le digo a usted, para mí, esta es mi verdad, yo tuve esta experiencia y mi verdad es esto. Y resulta que usted me dice, muy bien, Jorge, pero resulta que yo tuve esta otra experiencia y mi verdad es esto. Y entonces otra persona dice, no, pero yo tuve esta otra y entonces mi verdad es esto. ¿Qué pasa? Que la verdad se vuelve completamente subjetiva, depende de cada quien. Lo que es verdad para usted no es verdad para mí, lo que es verdad para mí no es verdad para usted. Se cambia la objetividad del mensaje que está aquí por la subjetividad de experiencias. Y eso es muy peligroso. Y eso estaba pasando en Colosas y eso está pasando hoy. Cada quien tiene su propia verdad. Cada quien determina lo que es verdad. Y no hay verdad absoluta. No hay verdad absoluta. Yo quiero que usted escuche bien esto, es importante. Ninguna experiencia personal. Y yo no estoy diciendo que usted no haya tenido una experiencia personal, o sea, podemos hablar de experiencias, o sea, podemos hablar de que sabemos que el Señor nos habla en nuestro corazón, ¿de acuerdo? O sea, yo he tenido experiencias en donde he sentido realmente que el Señor me habla en mi corazón y me da dirección y me hace inclinarme hacia ciertas decisiones. Ahora bien, escuche, ninguna experiencia personal puede ponerse en lugar de la verdad que Dios ha revelado en la Escritura. Ninguna revelación debe tener más peso que lo que está revelado aquí en este libro, porque Él ya lo reveló. Él ya reveló lo que tenía que revelar, ya no lo escribió, ya no lo dijo. Hay un supuesto, pastor, y yo, o sea, de verdad que a veces a mí me da hasta dolor de estómago, porque cuando presento estos casos, pues me toca revisar, buscar y tener que ver estas cosas, pues para que lo que yo les diga sea verdad y no sea un cuento. Entonces resulta que hay este pastor, que eso no es pastor, eso es un charlatán, pero se llama pastor, conocido, que imagínese que un buen día recibió la revelación de que para que la gente fuera sanada había que golpearla. Y entonces resulta que este hombre, o sea, hay varios casos de él golpeando gente en la iglesia, pero hay un caso que está en el internet, donde sube a la plataforma un hombre con cáncer de colon en estado 4. Cáncer de colon, hermanos. Y viene este tipo que es un monstruo y le mete un golpe en el estómago a este hombre. Que para que sea sano, que porque el Señor le reveló. La pregunta que hay que hacer es esta: ¿tiene algo que ver esas actitudes con lo que la Biblia dice del carácter de Dios? O sea, ¿hay alguna similitud entre venir y golpear a un hombre que está muriéndose, que dice que para que Dios lo sane? Cuando nosotros comparamos el carácter de Dios en las Escrituras, eso es lo que pasa cuando se le da mucha importancia a estas revelaciones. Entonces este señor está convencido, parece ser que está convencido que Dios le habla y le dice esas brutalidades, porque es que yo no tengo otra palabra. Pero eso es cierto. Y vamos a terminar, hermanos, con el cuarto y último elemento de la herejía de Colosas. Y tiene que ver con el énfasis en el ascetismo como una práctica espiritual para liberar el espíritu del cuerpo, pues el cuerpo era considerado como una prisión. Yo les voy a explicar un poquito este punto, es un poquito enredado, pero vamos a entenderlo. Antes de eso les voy a dar la definición de ascetismo, ahí está en su papelito. ¿El ascetismo qué es? Es el ejercicio y práctica de un estilo de vida austero y de renuncia a placeres materiales con el fin de adquirir unos hábitos que conduzcan a la perfección moral y espiritual. O sea, en otras palabras, es la idea de que para fortalecerse espiritualmente hay que privar el cuerpo de placeres y de ciertos beneficios, ¿sí? Para algunos esto implicaba aislarse del mundo, como por ejemplo los monjes, sabemos de eso, para vivir una vida de oración. Para otros el sentir dolor a través de la autoflagelación, se flagelan para sentir dolor y creen que esa es una forma de purificarse espiritualmente. Otros se abstenían del placer sexual. En el contexto de esta carta a los colosenses, Pablo le recuerda a los creyentes que no deben someterse, escuche, les dice, no se sometan a preceptos tales como no uses, no comas, no toques, ¿sí? Capítulo 2, verso 21. Y luego les dice que todos estos esfuerzos
por privarse de esas cosas son solamente mandamientos de hombres. ¿Sí? No toques, no hagas esto, no toques, todo es malo, todo es malo. No sé si ha conocido usted personas así, pero hay personas que todo es malo, hermanos, todo es malo. O sea, se peina así, está mal. Dice esto, malo, todo es malo. Pablo les dice, hey, no se sometan a esos preceptos, porque son solo mandamientos y doctrinas de hombre. Volviendo al ascetismo, como esta práctica que los falsos maestros en Colosas buscaban inculcar entre los creyentes, se piensan que eran los comienzos, escuche, esto es interesante, de una corriente que se llamó el gnosticismo. No sé si usted ha escuchado, pero básicamente, ¿qué es lo que hacía? Similar al misticismo. Prometía un conocimiento intuitivo, misterioso y secreto. La clave aquí es secreto, la palabra clave es secreto. Un conocimiento secreto que nadie más tiene. Secreto de la divinidad, un conocimiento que llevaba a la salvación. Solamente esas personas que tienen ese conocimiento, resulta, es un conocimiento especial y solamente ellos pueden ser salvos. Nadie más, solo los que tienen este conocimiento. Y aquí vamos a hacer una conexión entre estas ideas del gnosticismo y la carta a los Colosenses. Escuche, esto lo habíamos hablado también una vez. El gnosticismo consideraba que lo material era malo y lo espiritual era bueno. En otras palabras, el cuerpo es malo y el espíritu es bueno. Los falsos maestros de Colosas exhortaban a la gente por eso a privarse de cosas, a privarse de comidas, a privarse de ciertas cosas porque el cuerpo es malo y el espíritu es bueno. ¿Qué les dice Pablo? Le responde con lo que acabamos de decir. ¿Para qué se someten ustedes a estos preceptos? No uses, no comas, no toques. Y luego les recuerda que aun cuando estas cosas, mire, palabras de la Biblia, exigen un duro trato del cuerpo, lo que hablamos ahora, no tiene ningún valor contra los apetitos de la carne. O sea, ustedes están privándose de esto, privándose de aquello, privándose de lo demás, pero al final del día sí, aparentan ser muy justos, pero en la soledad de su fuero interno usted está podrido como los demás. Es básicamente lo que les dice Pablo. ¿Sí? O sea, no tiene poder ni valor alguno contra los apetitos de la carne este tipo de actitud. Ahora, otra cosa que sucedía, les llevaba a caer en el libertinaje. ¿Por qué? Como el cuerpo es malo, no importa lo que hagamos con el cuerpo, no importa. No importa lo que hagamos con el cuerpo porque lo que importa es el interior. Entonces, como el cuerpo es malo, que haga lo que le dé la gana. Básicamente esa era la idea. ¿Cómo Pablo les responde a ellos? Capítulo 3, verso 5, les dice, haced morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. ¿Sí? ¿Sí vamos viendo las conexiones? Otra implicación súper importante, quizás la más importante que vamos a ver hoy. Esa idea de que el cuerpo era malo y el espíritu era bueno, hacía que estos individuos no aceptaran ni la divinidad de Jesucristo, ni tampoco la humanidad de Jesucristo. Cuando nosotros oímos la palabra anticristo, lo primero que pensamos es en la figura que va a venir en un futuro, ¿cierto? Como líder mundial. Pero de hecho la Biblia habla de anticristo como cualquier persona que se opone a Cristo, cualquier persona que rechaza a Cristo, cualquier persona que niega la divinidad de Cristo y la humanidad de Cristo es un anticristo. ¿Sí? Está negando a Cristo. Y estos individuos negaban tanto la divinidad como la humanidad. Les voy a explicar brevemente cuál era la forma como se pensaba en este gnosticismo. Es bien raro, porque es místico, pero básicamente es esto. Suponga que yo soy Dios, ¿ok? Entonces, yo como Dios produzco emanaciones, como reflejos. Entonces, aquí estoy y de repente produzco una emanación que está aquí. Entonces, aquí está ahora Dios y yo soy un poquito menos puro. Y luego produzco otra que es menos pura que esta. Y luego produzco otra, ¿sí? Hasta que llega a lo peor de lo peor. Entonces, Jesucristo era uno como en la mitad. No, de verdad, es en serio. Jesucristo era uno como en la mitad. No era demasiado, no era tan bueno como para ser Dios, pero tampoco era tan malo como para ser hombre. Entonces no era ni Dios ni hombre. ¿Sabe qué decían? Que era como un fantasma. Que era como un fantasma, sí, o sea, un ente que no se puede definir. No es ni hombre ni Dios. Esa era la concepción del Señor Jesucristo
de estos gnósticos. Y aun cuando no estoy diciendo que era exactamente la que tenían en Colosas, es posible que hubiese parte de eso, porque como veremos en la carta, Pablo permanentemente exalta la divinidad y la humanidad del Señor Jesucristo. Por ejemplo, Colosenses 1, 16, 17, cuando lleguemos a ese verso vamos a hablar, no vamos a profundizar hoy, pero mire lo que dice, en Él, hablando de Cristo, fueron creadas todas las cosas, tanto en los cielos como en la tierra, visibles e invisibles, ya sean tronos o dominios, poderes o autoridades, todo ha sido creado por medio de Él y para Él, y Él es antes de todas las cosas, y en Él todas las cosas permanecen. En otras palabras, Pablo les está diciendo, no, Jesucristo no es una emanación intermedia, no, Jesucristo es el creador, Jesucristo es Dios. Esto es palabra, o sea, esta es una forma de presentar al creador del universo, ¿de acuerdo? Aquí Pablo está presentando la divinidad de Jesucristo, pero también Pablo presenta en el verso 9 del capítulo 2 la humanidad. Mire, este es un verso glorioso, dice, en Él, hablando de Cristo, habita corporalmente toda la plenitud de la divinidad, ¿sí? Entonces tenemos a Cristo, que para los gnósticos era una emanación de Dios, ni hombre ni Dios. Resulta que Pablo les dice, no, Señor. En Cristo tenemos al Dios perfecto, que es el creador de todas las cosas, pero también tenemos al perfecto hombre. Corporalmente, en la persona de Cristo, en el cuerpo de Cristo, se encierra la plenitud de la divinidad. Básicamente eso es lo que Pablo les dice para refutar las ideas de estos falsos maestros. ¿Qué hace Pablo? Le asegura que en el cuerpo de Cristo, en su humanidad, reside, habita, vive toda la plenitud de la divinidad. En conclusión, en Cristo coexisten la perfecta humanidad y la perfecta divinidad de Dios, y esto obviamente contrasta con lo que decían los falsos maestros. Uno de los beneficios, hermanos, del estudio que nosotros estamos iniciando hoy, y esto para mí es muy importante, es que vamos a considerar el Jesucristo de la Biblia. Nosotros vamos a considerar el Jesucristo que la Biblia presenta, no una idea, no una imagen, pero el Jesucristo bíblico que en mi opinión es cada vez menos y menos predicado. Hablando un poquito de lo que dijimos la semana anterior, o sea, la enseñanza bíblica cuando es adulterada, se le introducen estos conceptos humanos y deja de ser la verdadera palabra de Dios. Escuche, y ya casi termino, en la misma medida, hermano, cuando usted coge el nombre de Cristo y le añade ciertos atributos y le quita atributos propios de Él, ¿qué tenemos? Una persona que no es Cristo, ¿de acuerdo? O sea, usted coge al Señor Jesucristo, le quita atributos bíblicos, le quita y le pone atributos suyos, la persona que usted tiene podrá llamarla Cristo, pero no es Cristo. No es Jesucristo, es una imagen. Y aquí les quiero decir algo, mucho cuidado debemos tener, porque predicar y alabar a un Cristo diferente al Cristo que la Biblia presenta se llama, ¿cómo se llama? Idolatría. Idolatría es una imagen. Predicar y alabar a un Cristo diferente al Jesucristo de la Biblia es idolatría. Y sabemos todos muy bien, pues, que el Señor detesta la idolatría. Es algo muy grave. Terminando, hermanos, Pablo muestra de manera muy clara al verdadero Jesús en la carta, y es algo que veremos en las próximas semanas. Cristo es presentado como Dios, capítulo 2, verso 9, como el Creador, lo acabamos de leer, capítulo 1, verso 16, como el Salvador, capítulo 1, versos 20, capítulo 2, 13 y 14, y también es presentado como la cabeza de la iglesia. Todas estas facetas de nuestro Señor Jesús las vamos a ver nosotros en detalle en nuestro viaje, verso a verso, por la carta de Pablo a las Colosenses. Mi anhelo, hermanos, es que nuestro concepto de Cristo sea cada vez más bíblico, para que de esa manera podamos adorarlo no solamente en espíritu, sino en verdad. Recuerden que la palabra nos llama a adorar al Señor en espíritu, pero también en verdad. Es importante adorar al Jesucristo bíblico, el Jesús que presenta la Biblia, que es el único.
Nuevamente hoy, hermanos, les recomiendo de corazón leer la carta semana a semana. Es cortica, acuérdense, 4 capítulos, es bien corta. Y a medida que usted lea, orar al Señor para que le dé gracia, para comprender lo que usted lee y que usted pueda recibir todo el beneficio de este estudio. Yo quiero que usted sepa una cosa: el beneficio de este estudio no se lo voy a dar yo. Yo lo que haré semana a semana es mi mejor esfuerzo para presentarles a ustedes esta carta de la manera más clara posible. Pero el beneficio se los va a dar el Señor. Entonces mi deseo es que ustedes esta semana la lean y reciban todo lo que el Señor tiene para ustedes a través de esta carta. Mi oración es que el Señor prepare nuestros corazones y nos transforme, hermanos, cada vez más según la imagen de su Hijo Jesús. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús damos gracias a ti por el privilegio que nos das de estar aquí reunidos, Señor, en tu iglesia. Gracias damos a ti por tu palabra, que es digna de crédito. Señor, nuestro deseo es que por favor nos ayudes en estas semanas que siguen a tener un acceso directo al Señor Jesucristo, al Jesucristo que la Biblia presenta. Que cualquier imagen, Señor, cualquier idea, que cualquiera de nosotros o alguien que nos esté viendo pueda tener, Señor, idea equivocada del Señor Jesucristo, sea borrada a través de este estudio, y que saliendo de este estudio nosotros todos como iglesia y como individuos podamos tener la certeza de que conocemos al Jesús que la Biblia presenta. Ese Jesucristo que es el creador de todas las cosas, ese Jesucristo que es el Salvador, ese Jesucristo que es 100% hombre y 100% Dios. Así no podamos comprender esa realidad. Señor, ayúdanos a humillar nuestros corazones a este hermoso Señor Jesucristo que es nuestra vida y nuestro único camino a la salvación. Oramos para que tú obres en esta iglesia, en cada uno de nuestros corazones, y nos conformes, Señor, cada día y cada vez más según la imagen del Señor Jesucristo. Damos gracias y te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén.